La controversial Madame Web ha llegado a la pantalla grande. Si quieres saber cómo fue hacerla, referencias, guiños, secretos del reparto y el final explicado, aquí te traemos un top 15 de curiosidades. ¿Y qué tal? Esto es topsísimo. Aquí hablamos de series, películas y ya sin más charla empecemos con el video. Spider-Man tiene muchos aliados interesantes que comparten su tema de araña, desde varias mujeres araña hasta sus numerosos clones. No hay escasez de personas arañas para elegir. Entre estos se encuentra la misteriosa Madame Web. En un momento fue una parte importante de la vida de Peter Parker. Pero ¿quién es Madame Web? El escritor Denny O'Neil y el artista John Romita Jr. crearon Madame Web para The Amazing Spider-Man número 210, que llegó a las tiendas de noviembre de 1980. En su primera aparición, Spider-Man acude a Madame Web en busca de ayuda para rescatar a una víctima de secuestro. De sus poderes ya estaremos hablando en breve. En estos cómics es una mujer anciana que está ciega y paralizada, ya que padece la afección neurológica miastenia gravis, una enfermedad de la vida real. Ella se mantiene viva con la ayuda de un sistema de soporte vital que su esposo le construyó, y todos los diversos tubos se parecen a una telaraña. A menudo actúa como una mentora o consejera para varios héroes, y dada su naturaleza misteriosa se sabe muy poco sobre Madame Web. Ahora que protagoniza su propia película, Madame Web vuelve a estar en el centro de atención de la franquicia. Si bien definitivamente habrá algunos cambios en la transición, los elementos centrales del personaje permanecieron intactos. La directora de la película es S.J. Clarkson, quien ya había tenido experiencia en producciones relacionadas a los cómics como Jessica Jones y The Defenders. Considera que trabajar ante el universo Marvel fue realmente invaluable y le dio una plataforma sobre la cual dar el salto, y llegó a respetar y admirar el tipo de narración increíble que hay en los cómics. Sin embargo, la directora dice que la película presentará un mundo completamente independiente. No consideró ni siquiera a Spider-Man de alguna manera porque se centró en el hecho de que se llamaba Madame Web y estaba muy entusiasmada con eso mismo, de que tenían una superheroína realmente fuerte y brillante al frente. También afirma que ella merecía que se contara su propia historia, y esta también sería la primera película centrada en mujeres de Sony. Como protagonista tenemos a Dakota Johnson. Interpreta a Cassandra Webb, también conocida como Cassie, una paramédica joven y activa que vive en la ciudad de Nueva York. La actriz, que anteriormente ha protagonizado dramas, romances y comedias, como por ejemplo el éxito de 50 sombras de Grey, reveló que nunca hubiese pensado que terminaría interpretando a un personaje de cómic. Dakota cuenta que el guión de la película fue enviado hacia ella y en cuanto lo leyó pensó que era muy ingenioso, realista y diferente, que tenía un aspecto feminista. Simplemente pensó que era una forma interesante de experimentar ese mundo. Nunca había realizado acción y se sorprendió de ser bastante buena realizando acrobacias y auténticos disparates al volante. También afirma que leyó todo en cuanto a los cómics para poder hacer un papel fundamental. ¿Será que lo logró? Mientras que otros Spider-Héroes como Miles Morales, Spider-Man Woman y Spider-Man obtuvieron sus poderes de lugares externos, Madame Web nació con sus dones. Dichas habilidades incluyen precognición, proyección astral, es decir, que puede espiar a quien quiera sin importar qué tan lejos esté esa persona, y otras formas de clarividencia, lo que le permite ver el futuro. La clarividencia fue lo que más le gustó a la directora de este personaje, porque no se había hecho antes esto. Retomando, la razón de estos poderes es que Madame Web es una mutante, nacida con el gen X. Además, cuando se trata de mutaciones genéticas en el universo Marvel, generalmente se cree que los mutantes nacen con sus habilidades y luego mueren con ellas. Madame Web desmintió esto, ya que justo antes de su muerte la mutante precognitiva transfirió todos sus poderes y su ceguera a la ex mujer araña Julia Carpenter. Desde entonces, Carpenter ha asumido el papel que Madame Web había desempeñado durante mucho tiempo, cerebral y psicológico, que no habíamos visto antes en el universo Marvel. En el reparto también encontramos a la famosa y querida Sydney Sweeney. Interpreta a Julia Carpenter, una de las 3 mujeres protegidas por Madame Web y en los cómics a quien le transfiere su poder antes de morir. Bueno, Sydney es mayormente conocida por la serie Euphoria, donde interpreta casualmente a Cassie, y ha sido nominada a 2 Emmys. Y si has seguido esta serie te darías cuenta que Madame Web luce mucho más joven que en Euphoria. Lo cierto es que Sweeney grabó Madame Web justo después de la primera temporada de Euphoria, y eso lo explica todo. En cuanto a su preparación de su papel, señaló que ordenó preparar un montón de cómics y que ella además se considera una gran admiradora de Marvel. Creció viéndolos, así que poder ser parte de ellos es algo que realmente es increíble para ella. Las grabaciones le parecieron psicóticas, nunca pensó grabar en pantalla azul y actuar una explosión que no era una explosión. Ella amaba su traje y quería estar con él todo el tiempo. El único conflicto que tenía con este era su peluca. Por si pensabas que era su cabello real, esta peluca le generaba mucho calor, y en una de esas grabaciones calurosas en Boston, en pleno verano, dijo: "Un segundo", se dio la vuelta y comenzó a vomitar, y luego se dio la vuelta y dijo: "Estamos todos bien, puedo seguir adelante". Si notamos, la película no es del presente, la película está situada en el año 2003, y a lo largo de la película se da prueba de eso, desde las vallas publicitarias de Calvin Klein de 2003 hasta las computadoras de la década de los 2000 y la portada del álbum de Beyoncé.
Madame Web muestra una versión de Nueva York de principios de los 2000, muy atractiva, que combina con los impresionantes paisajes de Perú. Deja ver un gran trabajo de fotografía. A la directora le gustó trabajar mucho en esta época y recordar cómo era para una mujer estar ahí afuera. Siguiendo la línea del tiempo, Madame Web ocurre en el 2003, mucho antes de lo que sería el nacimiento de Peter Parker. Y es que de hecho la película funciona como una extraña precuela del Spider-Verse, pero aún no se sabe con claridad de qué Spider-Man estamos hablando. Esta es la cuarta película de Spider-Man de Sony, donde se incluyen las películas de Venom y Morbius, pero se mantiene por sí sola y no es necesario ver las anteriores para entender lo que sucede aquí. Según varios fanáticos, se coloca fácilmente en un punto medio por encima de la mal calificada Morbius y por debajo de las dos Venom. De villano tenemos a Ezequiel Sims, quien hizo su debut en Amazing Spider-Man número 30 en 2001. Lo curioso es que nunca fue un villano en los cómics y en cambio fue una especie de mentor o contraste según la historia. Aquí en la película lo veremos como un villano y es uno de los puntos fuertes de la peli, ya que no resultó ser tan predecible. La directora argumenta que no todo el mundo nace bueno o malo y somos multifacéticos como personas, y Ezequiel termina siendo un villano muy ambiguo. Es interpretado por Tahar Rahim, quien ha tenido trabajos estupendos en cintas como El Profeta y El Mauritano. Fue un actor bastante profesional y muy dedicado, era de esos actores que todo el tiempo estaba preguntando por todo acerca y alrededor de su persona, y así poder lograr esas matices correctas de su personaje oscuro. Entre las diferencias del cómic y la película tenemos notariamente la edad de Madame Web. Mientras que en los cómics vemos una madame anciana, aquí en la película tenemos una madame de 30 años. Una de las razones fue porque así estaba en el guión, y haciendo rápidos cálculos, si hubiese escenas ambientadas en la actualidad, el personaje de Johnson tendría unos 50 años, no la edad de una abuela anciana. La directora pensó que era bastante interesante ver esa dinámica entre adolescentes y alguien de unos 30 años porque tienen edades cercanas, pero hay un vacío tan grande entre ellos que en cuanto como ven el mundo. Incluso Dakota así lo vio en la vida real, asegura que fue muy guay trabajar con Sweeney, Merced y O'Connor tras las cámaras, pero reconoce que también se sintió fuera de lugar, y es que la actriz explica que mientras ellas se llevaron genial y se hicieron íntimas, pues también se vio un poco aparte, y precisamente porque ellas eran de la misma edad y Johnson no. Buen reparto es lo que tiene este film, resaltando las pequeñas apariciones de Adam Scott y Emma Roberts, que son grandes actores. También tenemos el resto del equipo arácnido. Por un lado tenemos a Isabela Merced, que aparece en Madame Web como Anya Corazon. Es conocida por su trabajo en películas como Instant Family y Transformers. Curiosamente, la actriz también aparecerá como la superheroína de DC Hawkgirl en Superman Legacy. Y por último tenemos a Matthew Franklin, interpretada por Celeste O'Connor. Franklin es una de las tres jóvenes que Cassandra Webb toma bajo su protección después de mirar hacia su futuro. Entre sus trabajos resaltamos películas recientes como Ghostbusters Afterlife. En los cómics, estos personajes son superhéroes que luchan junto a Spider-Man. La película no se vuelve demasiado loca con los efectos especiales, que obviamente los tiene, y esto se debe a que los del set de rodaje eran bastante prácticos y hacían que se sintiera real. Sin embargo, sus efectos visuales poco convincentes en muchas ocasiones. Para la directora era muy importante que lo mantuvieran conectado a tierra porque era una habilidad cerebral psicológica. Pensó en cómo se podría mantener esto real y conectado a tierra, y algo con lo que todos podamos identificarnos de una manera. Y es que definitivamente quería usar más la cámara y las técnicas que aprendió a lo largo del camino en muchas cosas, como jugando con los propios lentes, y se llegó a filmar las escenas cuando miraba el futuro hasta 3 veces, cada uno con ligeras variaciones. Esto se hacía que Johnson en varias ocasiones se sintiera perdida, pero resaltaba que la directora siempre sabía exactamente dónde estaba y fue buena ayuda. Algo que no ayuda mucho también es el diseño de los trajes del trío adolescente. En este género se sabe que no busca precisamente el realismo, pero sí una mayor coherencia estética entre lo real y lo virtual. Y es que pequeños detalles como que no hay lentes en la máscara de la mujer araña de Julia. La directora afirma que a menudo hay diferentes interacciones a lo largo de los cómics, entonces ha habido diferentes versiones de Madame Web y la interpretación de muchos artistas de todos los personajes. Estos cambian y evolucionan, así que lo que hicieron fue prestar mucha atención, analizarlos en todos los ámbitos y luego encontrar el diseño que pensaron que funcionaba mejor. Y es que hablando de trajes, se le hizo un guiño a la Madame Web de los cómics. Cuando casi resulta herida y es llevada al hospital, ella se encuentra en una silla de ruedas con una venda en los ojos. Esto es muy original. Las críticas no se han hecho esperar y la mayoría son realmente crueles y negativas. Algunos dicen que es un desastre vergonzoso y otros la describen como la peor película de cómics jamás realizada. Realmente no pensamos que sea tan mala como la pintan. En sus puntos débiles tenemos los vagos efectos especiales y de cómo Sony la intentó vender como independiente en vez de aprovechar todo ese universo de Spider-Man que sí o sí está enlazado aquí. Pero otra gran debilidad ha sido su flojo guión.
Incluso la misma Dakota ha afirmado que el guión que recibió en su comienzo es completamente diferente del que resulta final. Se alteró en gran medida durante el proceso hacia la pantalla, a lo que añadió con humor que ni siquiera podría especificar cuáles fueron esos cambios debido a que las magnitudes de las modificaciones eran bastante grandes. Johnson cambió de representante poco después de que saliera el primer tráiler de la película, lo que hace pensar es que en un estrepitoso error de cálculo por su parte, quién sabe. Por otro lado, las actrices consiguen elevarse por encima del material gracias a su buen hacer y su química corporal y brillan cuando están juntas. La visualización de los posibles futuros que vive la protagonista tiene más de un hallazgo estético y transpiran una especie de atmósfera a lo destino final, que en conjunto acaba siendo la mejor de la película. Escenas icónicas y la de Anya, Julia y Matthias poco después de entrar al restaurante y comienzan a bailar Toxic de Britney Spears. La canción en sí es un guiño a la ambientación de la película a principios de la década de los 2000, que encapsula la energía de las tres chicas de una manera que realmente funcionó, al tiempo que le da un poco de contexto al inevitable ataque de Ezequiel Sims. Sims tiene el poder de envenenar a las víctimas con sus habilidades de araña. Ya sabemos que la película pretende crear su propia historia, pero es inevitable no encontrar un montón de referencias de Spider-Man, aunque la película lo evitó al 100% usar la palabra Spider-Man. Más bien usaron otros nombres como el hombre del techo o especie de persona araña, lo cual nos pareció algo extremista. Los poderes de Spider-Man tienen un elemento histórico en la película, al igual que las diferentes formas de telarañas. Se hace referencia en varias ocasiones a los familiares de Parker, como a Richard Parker, hasta de la tía May. Cuando Cassie habla con Ben Parker, él le comenta que está saliendo con alguien nuevo y que parece ser muy serio. Incluso Cassandra asiste a un evento muy importante que es el Baby Shower, donde claramente es para celebrar el próximo nacimiento del hijo de Mary, cuyo nombre se evita nuevamente. Los colores de la ropa que usa Cassie y algunos del elenco no hacen más que hacerte pensar en Spider-Man, con la combinación evidente del rojo y azul. Y como si fuera poco, también se hace referencia en frases icónicas de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero aquí recibe una leve actualización moderna, cuando Cassandra visita el pueblo de arañas y uno de ellos le dice que cuando ella asuma la responsabilidad obtendrá un gran poder. El final de Madame Web parece indicar que Ezequiel Sims murió por las heridas que sufrió durante la caída y por ser aplastado. La motivación de Ezequiel a lo largo de Madame Web fue matar a las chicas que lo matarían a él en un futuro, pero eso finalmente no sucede. En cambio, Madame Web mata a Ezequiel y cambia el futuro en el proceso. Esto establece que Madame Web no solo tenía la capacidad de ver el futuro, sino también de cambiarlo. Fue un final muy cerrado. Como última curiosidad, la tenemos en la última escena. Mientras Cassie visualiza el futuro de Anya, Julia y Matty como Spider-Man Woman, se pueden escuchar notas musicales familiares que terminan acompañando la escena. La película termina con música similar a la que a menudo acompaña a Spider-Man. De momento, Sony no ha confirmado si habrá secuela de Madame Web, lo cual es poco probable, y es que tampoco se ve una escena post-créditos porque Lorenzo Di Bonaventura, uno de los productores del film, explicó que no tenía debido a que no querían atarla a ninguna otra película. Esto da a entender que ninguno de este proyecto tiene intenciones de volver. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y resultado interesante. Cuéntame honestamente en los comentarios qué tal te pareció la película. Los invito a que se suscriban, si les ha gustado es una forma de apoyarnos. Esto es Topsísimo y chao.